Hola y bienvenidos un día más, un episodio más, una entrega más a El Cubo Azul, el podcast gestionado, creado por Grupo Avanza, con el equipo técnico de Kaizen Emprende, que está aquí también con nosotros, y que en esta ocasión va a tratar un tema que está bastante en boca de muchas personas. Vamos a ver exactamente qué es la responsabilidad social corporativa. Queda muy bien, incluso tiene su acrónimo, RSC, pero vamos a explicar un poquito qué es y sobre todo qué conexiones tiene también con la Agenda 2030, ODS y entre otras cosas, porque también Grupo Avanza está en relación con esta temática. Y para ello hemos traído a un invitado muy especial. Muy especial. Empiezo primero presentando también a mi compañero de fechorías en esta ocasión, que es el representante de Grupo Avanza, Manolo Rubia. Manolo Rubia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Buenos días, encantado de estar aquí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando nos escuches, querido oyente. Manolo Rubia es el Relaciones Públicas de Avanza, es el responsable precisamente de este acrónimo, de la RSC, de la responsabilidad social corporativa de nuestro holding Avanza. Y justo antes de iniciar la grabación, estábamos comentando que era nuestro particular señor Lobo, era el solventador, el que resuelve esos problemas que a veces no tienen la matriz bien clara. De hecho, hay un eslogan por ahí que es simplifica lo complicado, que creo que está en la furgoneta de Avanza, ¿no? Correcto, fue un pequeño concurso que hicimos dentro de la empresa de una serie de frases significativas y que proyectasen alguna parte positiva de la empresa o nuestra forma de verlo, y simplifica lo complicado, pues quedó finalista junto con otras dos más y efectivamente está serigrafiado en la furgoneta y forma parte de uno de nuestros hashtags. Pues esta es la tarjeta de presentación de nuestro particular señor Lobo, Manuel Rubia, Relaciones Públicas de Avanza. Y hoy tenemos a alguien muy especial. De hecho, cuando hablamos de la Caja Rural de Jaén, posiblemente algunos puedan tardar incluso en acordarse exactamente el logotipo, puedan más o menos tener los colores identificativos de la marca, pero lo que no va a fallar nunca es en la cara que está normalmente asociada a esa inmensa labor que está haciendo la Caja Rural, de desempeño, ¿no?, en tener una oficina en cada municipio de la provincia, de una presencia continua, de un apoyo continuo, de una fundación que verdaderamente está detrás de un montón de actividades generadas en Jaén, y él es Luis Jesús García Lomas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Luis? Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros, compartiendo este rato. Él es gerente de la Fundación Caja Rural y es también subdirector de la propia Caja Rural. Y como os he dicho, ahora mismo todos tenéis su cara puesta porque está ahí continuamente en prensa y afortunadamente es uno de los grandes bastiones, de los grandes apoyos que tiene todo lo que podemos desplegar como responsabilidad social corporativa, apoyo, también luego estaría bien que distinguiésemos entre qué es la responsabilidad social corporativa, qué es un patrocinio de empresa, pero muchas veces nos mezclamos ahí. Está en boca de todos, pero me gustaría que empezásemos un poco aclarando qué es esto, o sea, qué entendemos por RSC, responsabilidad social corporativa. El que quiera, tira. Entendamos que la responsabilidad social corporativa, la RSC famosa, podríamos definirla como la obligación ética y moral que tiene una empresa de contribuir al bienestar social y ambiental. Uh-huh. Evidentemente, como bien has dicho, hay una gran diferencia con la publicidad, sobre todo porque la RSC no espera un retorno, porque es simplemente una aportación que hace la empresa para una serie de estrategias para el bienestar social y ambiental y económico del país o de la sociedad en general, mientras que la publicidad genérica, pues efectivamente sí se espera un retorno. Uh-huh. Podríamos definirla en un principio así tal cual, ¿no? Esto implica, evidentemente, considerar que la rentabilidad económica es solamente, sino también el impacto social y el del medio ambiente. Vale. Luis, desde Caja Rural, ¿qué matices, qué connotaciones, qué cosas podemos meterle ahí desde vuestra responsabilidad social corporativa? Bueno, nosotros la verdad que tenemos una diferencia, ¿no? Porque al final no somos una empresa al uso, digamos, ¿no? Nosotros al final y al cabo somos una cooperativa, ¿no? Una cooperativa de crédito
y eso tiene unas connotaciones, ¿no? Entre ellas que incluso por estatuto hay una parte de los propios beneficios de la caja que tiene que ir a esa responsabilidad corporativa, a lo que se llama el Fondo de Educación y Promoción. Es decir, que ya incluso por estructura propia de la caja hay una parte importante de su beneficio que tiene que ir destinada a ese territorio en el que nosotros tenemos implantación y donde nosotros cada día pues trabajamos, ¿no? Y compartimos con nuestros clientes, ¿no? Al final, bueno, yo creo que eso es algo distinto, ¿no? Al final, digamos que nos sentimos también como, digamos, una empresa social, ¿no? Una empresa en la que desde su propio origen tiene también esa función social, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Para nosotros, ¿no? Porque al final yo creo que eso lo tenemos en vena, ¿no? El ese colaborar, ¿no? en el territorio en el que estamos. En ese sentido, entronca un poco con el origen de las cajas, sigue manteniéndolo, es decir, en esa mutación a bancos y que hubo también por parte de muchas cajas y tal, ¿se perdió buena parte de este tema? Bueno, yo creo que al final, claro, es que al final del sistema bancario español desaparecieron prácticamente las cajas, que creo que quedan 2 cajas ahora mismo que estén funcionando, ¿no? El resto todas pasaron a ser bancos, ¿no? Exceptuando lo que son las cooperativas de crédito, ¿no? Que quizá eran menos conocidas, pero sí que es verdad que actualmente yo creo que están muy asentadas en los territorios y yo creo que están haciendo ya un apoyo no solamente a ese nivel de devolución, ¿no? A esa sociedad de eso que nos aporta, ¿no? Sino también ese compromiso, ¿no? Con los territorios, ¿no? El poder gestionar que no exista exclusión financiera, el poder estar cerca de los clientes, el estar en todos los municipios. Yo creo que eso también es una parte, ¿no? De esa responsabilidad, ¿no? Que tenemos, no solamente ya el aportar, ¿no? Económicamente, ¿no? a la sociedad en la que estamos, sino también, bueno, ese compromiso también, yo creo, con los territorios y sobre todo con las personas. Sí, está claro que hay unos conceptos que estamos ya hablando, esa aportación, ese saldado de alguna manera, esa inversión que se hace en las personas, en los territorios, sin ánimo de retorno, como hemos dicho, no es esa acción que de alguna manera está instrumentalizada, sino que estamos ante un elemento ético, evidentemente, que está formando parte de empresas, de cajas y que, bueno, más o menos se perfila también dentro de otro marco mucho mayor que tiene que ver pues, con la Agenda 2030, también con los ODS. Me gustaría un poco que habláramos de este tema, es decir, cómo podemos imbricar, en este caso, por ejemplo, hemos comentado lo de la caja rural, que es una tradición, una anterior, y una Agenda 2030, que evidentemente es posterior, ¿no? O el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ¿cómo se van engarzando esta responsabilidad social corporativa en esa agenda, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, a través de la Caja Rural y también, en este caso, a través de Avanza, ¿no? ¿Cómo hemos ido más o menos gestionando esto? Bueno, dentro del Grupo Avanza, al ser una empresa al uso, bueno, pues está regida por una serie de normativas y el enlace que tiene con la ODS, bueno, pues que la Unión Europea promueve la RSC, que es la Responsabilidad Social Corporativa, en su agenda, y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas está alineado por completo con la ODS de la ONU. ¿Esto para qué? Bueno, pues evidentemente para lograr un mundo más sostenible e inclusive con ideas de el año 2030. De ahí viene su definición, efectivamente. Y entonces, pues para eso, pues tiene unas estrategias claras y sostenibles que tiene que abordar. Y entre ellas, bueno, pues hay 3 pilares, que es la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. Entonces se rige por unas normas muy estrictas, muy claras y muy concisas para que las empresas se acojan a este tipo de agenda, valga la redundancia, y entonces pues las pueda llevar a cabo. Evidentemente con la entidad bancaria, o en este caso con la cooperativa Caja Rural, sí, pues seguramente habrá también una diferencia sustancial, porque no es una empresa, como la estamos hablando, evidentemente. Hay convergencia ahí, pero me gustaría antes que Luis nos comentara un poco también. Bueno, nosotros al final, yo creo que el tema de estas ODS, ¿no? Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, bueno, yo creo que nosotros lo estamos trabajando como desde 2 ámbitos, ¿no? Uno desde, por ejemplo, de la fundación, ¿no?
desde esa responsabilidad, ¿no? Yo creo que desde ahí un poco yo creo darlo a conocer, ¿no? Yo creo que socialmente es necesario, ¿no? El que la sociedad conozca cuáles son esos objetivos. Una divulgación. Esa divulgación, ¿no? Entonces desde la Fundación, bueno, pues estamos haciendo distintas acciones y todas las acciones que hacemos siempre se enmarcan un poco dentro de esos objetivos, es decir, que siempre un poco en nuestra mente, al planificar, al colaborar, al impulsar cualquier tipo de acción, están esos objetivos, ¿no? Como un elemento, ¿no? que nos marca el camino y un poco los objetivos, ¿no? Y luego también a nivel de la caja, ¿no? A nivel ya bancario también, yo creo que también hay una exigencia importante, ¿no? Ya no a Cintra, no solo ya para dentro, ¿no? de la propia organización, ¿no? En cuanto a cómo gestionamos la organización, sino también hacia afuera. Es decir, es que nosotros también tenemos que impulsar el desarrollo sostenible a través de las operaciones, por ejemplo, bancarias que damos, ¿no? Y a través de las inversiones que hacemos y a través... Bueno, y al final eso también implica, yo creo, que un cambio social, ¿no? Incluso en nuestros clientes, ¿no? Y entonces yo creo que ahora se está trabajando, yo creo que fuerte, ¿no? Y muy intenso, y de hecho ya dentro del propio consejo incluso hay ya una persona que se dedica exclusivamente un poco para ver toda esta responsabilidad, todos estos objetivos, ¿no? Cómo los vamos trabajando desde la propia caja y desde el propio negocio de la caja, ¿no? Habla ahí de dos vertientes, la propia de la Fundación y la de la caja a través de sus operaciones. Pero, y luego esa conexión hay, es decir, ya está comentando que hay un despacho, por ejemplo, dentro de la caja, que imagino que trabajará tanto en Fundación como asesorando a las operaciones. ¿Surgen al mismo tiempo, están desde el principio, surge una y tira de la otra, se entiende que no puede ser una cosa sin la otra? Bueno, la caja, digamos, la fundación, digamos, empezamos antes, ¿no? En el momento que ya se definieron esos objetivos, ya poco a poco nosotros lo hemos ido introduciendo, ¿no? Como objetivos también propios de la fundación, ¿no? Y de manera paralela, digamos, desde la caja se ha organizado, digamos, pues ese departamento, ¿no? Que se dedica, bueno, con una comisión, o sea, una organización en el cual se están implicando pues todos los distintos departamentos de la caja, porque al final eso afecta a muchos departamentos, desde el departamento de personal hasta el de inversiones, hasta el de planificación, es decir, que al final llega un momento que es algo que sobrevuela, ¿no? Toda la actividad propia de la caja, ¿no? Y yo creo que es importante, ¿no? Aparte que también, por supuesto, ese departamento también nos mira a la fundación, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, ¿no? Y también a esa parte, ¿no? Porque al final la fundación sí que es verdad que lleva una parte de ese fondo de educación y promoción, pero también hay otra parte que lleva la propia caja y también un poco, pues, bueno, ver cómo se está gestionando esos fondos, dónde se están dirigiendo, cuáles son los objetivos, es decir, porque al final tengamos una visión clara de hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y un poco ellos nos supervisan y nos ayudan a hacer ese camino. Efectivamente es muy interesante lo que ha dicho Luis, en el sentido de que el RSC no es solamente una serie de parámetros que están preestablecidos a la hora de llevarlo bien, sino que todos los elementos que compone la empresa, como los clientes, los empleados, las acciones que se hacen, todas tienen que ir coordinadas y tienen que ir coordinadas hacia el fin que estamos buscando, ¿no? Que es la sostenibilidad, el bien social, la inclusión social, y para eso, bueno, pues efectivamente pues se hacen eventos y se participa dentro de lo posible con presupuestos preestablecidos para ese fin, efectivamente. Yo creo que también, además, luego al final es importante porque al final estos objetivos además tenemos que comunicarlos a nuestra clientela, es decir, es que al final el mundo va a cambiar o está cambiando, ¿no? Y al final tenemos también que ayudar a cambiar a nuestros clientes, ¿no? Entonces al final yo creo que es la gran revolución, ¿no? En este momento, el intentar, porque al final ellos también tienen que tener esa visión, ¿no? De esas inversiones que son sostenibles, de qué cosas, ¿no? Y al final se va, digamos, a premiar, ¿no? Toda esa inversión que se hace en sostenibilidad y en mejora del medio ambiente, en mejora de la calidad del trabajo y mejora de la pobreza, es decir, en tantas cosas, en tantos de los objetivos, ¿no? Que se nos proponen, ¿no? Y al final yo creo que ahí hay también un trabajo, ¿no? Por parte de las empresas, ¿no? En a nuestros clientes también llevarlos, ayudarlos a caminar en este camino, ¿no? Que poco a poco tenemos que hacer. Correcto. Hay una frase que la has utilizado un poco, que dice que el mundo está cambiando y nosotros estamos cambiando con él, ¿no? Que hay que comunicarlo y que hay que hacer partícipe a todo el mundo. Porque el mismo empleado, yo como tal, pues me siento más cómodo en una empresa socialmente responsable, donde van a valorar, bueno, pues el bien social, el bien inclusivo, y todo eso mejora en la reputación de la empresa, como es lógico, y todo eso son beneficios.
Puede ocurrir también de alguna manera que podamos hablar de una moda. Me refiero, evidentemente hay un cambio, el cambio es constatable, estamos hablando de una tendencia ética en empresa, pero también evidentemente corremos el riesgo de que pueda ser una moda también. Es decir, algo que necesito generar un departamento, necesito generar este tipo de cosas. ¿Qué ventajas podría tener o cómo se podría paliar esa idea de que se pudiera quedar en algo meramente nominal, en algo que no tuviera trascendencia? Ocurre, es decir, es algo que existe en departamentos, en sitios donde verdaderamente no hay una responsabilidad social comprometida o sea, ¿en qué momento nos encontramos cuando analizamos una moda? ¿En qué momento podemos diseccionarla? Bueno, yo desde mi perspectiva, yo creo que no es una moda, ¿eh? Claro. Yo creo que es algo que viene, que ya está aquí y que es necesario afrontarlo, y yo creo que con seriedad y con compromiso, ¿no? Yo no creo que sea una cosa que vaya a pasar. Yo creo que al final es el futuro, porque bueno, estamos en el mundo que estamos y yo creo que nos tenemos que dar cuenta de la realidad que tenemos, ¿no? Y que al final, pues todos estos objetivos y todo este, digamos, impulso, ¿no? Que desde la propia Comunidad Europea, desde las Naciones Unidas, es algo yo creo que es necesario e imprescindible, ¿no? Y yo creo que desde ahí hay que afrontar, ¿no? este cambio. Comparto la opinión. Evidentemente no es una moda, es un tema serio, delicado y que ha venido para estar con nosotros y para convivir con nosotros. Y volvemos a lo que estamos liderando, de que hay que hacer partícipe a todo el mundo para concienciarlos de que es una necesidad. Yo lo que sí veo que es un error es la gente que piense que esto es una moda, ¿eh? Yo creo que hay una parte de la sociedad que esto piensa, bueno, esto es una moda que bueno, se pasará, bueno, como a otras cosas, ¿no? Yo no lo pienso así, ¿eh? Yo creo que esto es algo de calado y que viene a modificar, incluso yo creo que estructural, sí, ¿no? Al final algo más estructural. Hay elementos ahí evidentemente que apuntan a eso, ¿no? La necesidad que nos habla del espíritu de unos tiempos, ¿no? Está claro que es necesario, pero también puede haber ese intento un poco de escamotear, de ser, no sé, hablo igual que el greenwashing o algún tipo de técnica muchas veces que se utiliza también para intentar aparentar. En ese sentido, mi idea era sobre todo plantearlo como eso, un poco abogado del diablo, como diciendo qué podemos hacer para saber si alguien realmente o cómo se está haciendo una buena responsabilidad social comprometida, si existen suficientes mecanismos de garantía que detrás te dicen, perdona, hay una carta de Naciones Unidas, hay una serie de objetivos, hay muchísimas personas mirando en la misma dirección, trabajando en la misma dirección. Es difícil mantener ahí mascaradas, ¿no? O disfraces. Yo creo que al final todas esas mascaradas se desenmascaran rápido, ¿no? Porque al final, bueno, yo creo que cuando tú ves una empresa y ves un poco lo que está haciendo, dónde está haciendo la inversión, bueno, un poco ves cuál es el sentido, ¿no? La profundidad, ¿no? De ese cambio y de esa intención, ¿no? Que hay en la propia empresa. Y que hay argumentos de peso. O sea, la igualdad está ahí, el cambio climático está ahí, hay que cuidar de él, la huella de carbono hay que medirla. O sea, que hay argumentos de peso para convencerse de que no es una moda. Es un tema necesario y que la empresa se tiene que comprometer con ello. ¿Habéis coincidido ya en alguna, verdad? Caja Rural y Avanza. ¿En alguna acción? ¿En alguna...? Que si hemos coincidido, sí. La pregunta ideal sería ¿en cuál evento no hemos coincidido? Vale, hubiera sido casi más sencillo, ¿no? Sí, evidentemente la Caja Rural está muy presente en la sociedad jienense y Grupo Avanza pues también queremos estar colaborando y participando en las distintas acciones. Yo creo que en esto coincidimos también, de que siempre que coincidimos, de que son eventos que tienen un fin muy solidario. O sea, nos pueden ver en una carrera como patrocinadores, pero esa carrera lleva un trasfondo, tiene un fin solidario de que los fondos para que se recauden en esa carrera pues van destinados a una asociación. No quiero nombrar alguna porque seguramente alguna se me olvidará, pero va para una asociación de inclusión social y etcétera. Entonces, pues efectivamente sí coincidimos en muchísimos eventos. ¿Verdad, Luis? Pues sí, la verdad que sí, coincidimos afortunadamente, ¿no? en muchas de nuestras actividades, ¿no? Yo creo que al final, bueno, también yo creo que un poco también ambas empresas un poco somos referentes, ¿no? En cuanto a que estamos haciendo apoyo, ¿no? A muchas de las acciones que hacen pues distintas
entidades, ¿no? Tanto fundaciones como asociaciones. Y que bueno, que también yo creo afortunadamente aquí en Jaén pues tenemos, yo creo que un buen tejido asociativo, ¿no? Que está impulsando muchas acciones, ¿no? Y que yo creo que a través, bueno, pues de nuestros apoyos y de nuestras colaboraciones pues también las hacemos también más fuertes, ¿no? Y capaces de llegar a más personas y mejorar, ¿no? La situación de muchas personas. Has comentado una cosa, Luis, lo de pequeño tejido también y lo de pequeña empresa. Porque muchas veces, evidentemente, ya cuando se ven cosas tan planificadas, tan estructuradas, pues siempre parece que remite a grandes corporaciones, instituciones, grandes empresas, pero está la pequeña participación, ¿no? Esto es como lo del colibrí, esa pequeña aportación que puede hacer cada uno, esa pequeña pyme, esa micropyme que también puede tener su pequeña parte de responsabilidad social corporativa, su alineación con la agenda, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible. No sé, ¿qué paños habéis encontrado ahí en nuestro ámbito? Yo creo que todavía hay algo que aquí en Jaén queda todavía por impulsar, ¿no? Yo creo que todavía todas esas pequeñas empresas todavía necesitan tener más conciencia de esa situación. Creo que se está avanzando, que cada vez las empresas están, digamos, un poco más en esta línea, pero que todavía es un camino, yo creo que hay que recorrer, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final, poco a poco, se van incorporando y cada vez pues tienen la oportunidad de que más empresas, ¿no? Se estén incorporando, yo creo, a este tren, ¿no? de impulsar, bueno, pues esta acción social dentro del territorio. Es cierto de que la empresa empezamos en su momento por una obligación, pero que se ha convertido en un acto voluntario y que las pequeñas empresas, pues se están sumando a este tipo de cosas. Evidentemente, ellos tienen una ventaja con respecto a nosotros, aunque nosotros tengamos más recursos a la hora de implantar una línea de responsabilidad social corporativa y demás, pero las pequeñas empresas, donde son muy familiares, tienen menos burocracia, se pueden implantar con más facilidad y es cuestión de, efectivamente, lo que te he dicho, Colibrí, es cuestión de que cada uno aportemos nuestro granito de arena y entre todos, bueno, pues podremos sacar esto adelante. A mí también me parece importante, ¿no? El tema al revés de estas entidades que necesitan ese apoyo, ¿no? El también saberse vender a esas empresas, es decir, el presentarle esos proyectos a esas empresas, ¿no? Que al final sean capaces de enamorar a esas empresas y que sean capaces de sacarle, ¿no? ese apoyo, ¿no? Yo creo que todavía en ese tejido asociativo, en esas entidades, fundaciones, bueno, todas estas entidades, digamos, sociales, hace falta todavía profesionalizar más a las personas, ¿no? Que tienen que ir, digamos, a las entidades a presentarles sus proyectos que son buenos, que están aportando a la sociedad, que están mejorando la vida de las personas y que al final yo creo que tienes que enamorar al de enfrente, ¿no? Yo creo que eso es importante. Me parece muy útil esto, es decir, lo que estamos comentando ahora mismo porque muchas veces, yo he trabajado también en diferentes sectores, en diferentes cosas, y muchas veces hemos necesitado apoyo, hemos necesitado algún tipo de... Y es verdad que siempre se carece de qué recursos, qué elementos, cómo presentar bien la propuesta, en qué momento, hacia qué, cómo orientarla. No sé, creo que podría ser interesante de cara a nuestros oyentes también, que seguramente habrá gente que diga, oye, pues me interesa mucho Avanza, me interesa mucho lo que está haciendo Fundación, creo que tengo alguna cosa que podría encajar, que podría ser merecedora de una aportación, de una colaboración o contribuir con Fundación o con Avanza. Más o menos, ¿qué recomendaciones se pueden dar en ese ámbito? Hablabas de profesionalización. ¿Cómo podemos un poco ese tipo de consejos llevarlos a... darles cuerpo? Bueno, por parte de la Fundación yo creo que nosotros estamos totalmente abiertos a cualquier tipo de propuesta. Tenemos una página web, con correo electrónico, con teléfono, con, digamos, como 3 partes, ¿no? Al final nosotros tenemos como 3 actividades, que son uno, el tema de actividades sociales, ¿no? De apoyo a las asociaciones, entidades sociales que están trabajando con las personas, un tema cultural, digamos, de patrocinio cultural, y un tema también relacionado sobre todo con nuestro laboratorio y con el desarrollo también de la olivicultura, ¿no? Digamos, como esas 3 grandes, digamos, partes, ¿no? 3 grandes patas, ¿no? En las que se sustenta la Fundación, ¿no? Y bueno, nosotros sí que es verdad que sí que hacemos incluso convocatorias públicas, es decir, a las entidades para que presenten sus proyectos y para que, bueno, nos presenten cuáles son las ideas que cada año pues quieren llevar a cabo con sus usuarios, con las personas a las que están atendiendo, ¿no? Es una manera, pero luego también nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta, ¿no? Yo sí veo que lo importante
cuando llegan las propuestas, al final es que el que te la presente o la entidad que te la presente esté convencida de lo que quiere hacer, ¿no? Vale. Yo creo que eso es algo fundamental. A veces te encuentras con propuestas que dices, bueno, no sé, y sin embargo luego hay otras propuestas que ves que la persona, como digo yo, está enamorada del proyecto y que va a tirar para adelante y que va a luchar por él, ¿no? Al final yo creo que a nosotros también nos interesa eso, ¿no? Gente que está dispuesta a tirar de los proyectos para adelante y yo creo que hay mucha gente, ¿no? Que al final te presenta su proyecto y dice, este proyecto va a salir. Si no voy a estar yo, va a estar otro, pero va a salir porque esta persona está impulsando esto de una manera que, bueno, al final ves la calidad de los proyectos, la calidad de eso que te presentan, ¿no? Que yo creo que eso es importante, ¿no? Sí, o sea, el poder, la verdad que tiene que ser muy gratificante el poder apoyar a... Y luego otra cosa también, yo creo también la que tú ves detrás, hay gente joven o gente con idea y que de golpe veas ese ánimo, ¿no? Esa capacidad. Y para mí también otra cosa importante es que te conozcan, es decir, que conozcan cuáles son también tus objetivos. Yo al final, como fundación, tengo unos objetivos claros de desarrollo de territorio, de apoyar al territorio, de apoyar, es decir, que mi proyecto y con el que a mí me gusta asociarme a alguien que también vaya a impulsar eso que yo quiero impulsar. Es decir, que también yo creo que a la hora de presentarte un proyecto es importante que te conozcan y que conozcan cuál es, digamos, tu fuerza y cuál es tu sensibilidad, ¿no? hacia esos proyectos, ¿no? que impulsan y mejoran la vida de las personas. Correcto. Debe de ir alineado, efectivamente, la esencia de la empresa con el proyecto que te están presentando. Efectivamente hay varias ramas, hay varias culturales, deportivas, de bienestar social, de medio ambiente. Nosotros tenemos una más por el sector de la empresa, que es el sector de la construcción. Vale. Entonces, bueno, pues intentamos apoyar todo lo que vaya relacionado con eso. Evidentemente sin olvidar el resto de los sectores, tanto culturales como deportivos, pero siempre, como he dicho antes, siempre que tenga un fin social, siempre que tenga un objetivo muy claro. Y efectivamente, Luis, cuando viene alguien a presentarnos algo, se nota cuando alguien está enamorado del proyecto, cuando no es simplemente un acto o una carrera o una obra de teatro, sino que realmente está convencido de que el fin es positivo, es bonito, aporta mucho a la sociedad, tanto a nivel deportivo como cultural, como medioambiental. Y nosotros además tenemos un tema, otra línea que hicimos partícipe a la empresa en general, que es la aportación no económica, pero sí la participación de los empleados. O sea, nosotros involucramos a todos a la hora de donación de ropa, de donación de calzado, de ayuda a Ucrania, de ayuda a La Palma, de donación de sangre. O sea, que muchas veces no veamos esto como un tema puramente económico, sino que con pocas acciones, con algunas acciones solidarias fáciles de hacer, pues se aporta mucho. Vamos a darle cuerpo a algunas de esas acciones que están, evidentemente estamos hablando de una institución, una fundación de un tamaño increíble, con una trayectoria bastante extensa, y estamos hablando de Holding Avanza, que estamos también ahí nadando entre grandes. Es complicado seleccionar algunas acciones, pero no sé, me gustaría que pudierais comentar algo sobre algunas acciones referentes, algunas acciones de las que verdaderamente estáis contentos, algunas participaciones, algunas cosas que digáis, abarcamos todos estos campos con esta línea y en estas cosas estamos muy contentos, o esto nos gustó, o llamamos la atención especialmente en esto que estamos haciendo, a lo mejor, pues, no sé, con Cruz Roja o con esto que hicimos y fue absolutamente original y ha sido copiado por otros sitios, no sé, vamos a ponerle cuerpo a algunas de esas acciones concretas de las que una, por ejemplo, de un proyecto, por ejemplo, que a nosotros cuando nos presentaron, de los que nos enamoró, sí, ¿no? Fue, por ejemplo, el proyecto de música en Segura, ¿no? Un proyecto de música clásica, de música en un territorio, bueno, al final bastante despoblado, alejado, con mucha riqueza patrimonial, medioambiental, ¿no? Pero yo creo que al final es un proyecto eso, que al final, digamos, está como muy dentro de nosotros, ¿no? Porque al final es apoyar a un territorio, digamos, muy rural, en el que hay pequeños pueblos y que al final consigue atraer a un montón de gente de fuera para que vayan allí, conozcan ese territorio, y además con otra peculiaridad, es decir, que no se olvida de la gente de allí, ¿no? Muchas veces
hay algunos proyectos que nos traen gente de fuera, pero que olvidan a la gente que está allí, ¿no? Y esa capacidad de implicar a la propia población de allí, ¿no? Nosotros en lo que ahí colaboramos muy potente, digamos, en la parte social, decía esto, esa, digamos, ayuda, ¿no? A que haya conciertos en residencia de ancianos, a que los niños pues puedan tener una masterclass con gente brillantísima, ¿no? Un violinista de Londres o gente, y al final que digamos que ese territorio al final se vaya, digamos, con esa aportación de fuera, ¿no? Y esa también se vaya aportando también a esa propia sociedad, ¿no? que está sustentando en su territorio, ¿no? Yo creo que es uno de nuestros grandes, bueno, de los proyectos con los que colaboramos, y yo creo que, digamos, que están muy, ¿no? muy dentro, ¿no? Que conectaron muy bien, digamos, con lo que nosotros queríamos. No, entiendo que no debe haber proyectos fáciles de comunicar necesariamente, pero lo cierto es que, por ejemplo, la comunicación de este proyecto, lo que se ha visto en redes o lo que se ha visto hacia afuera, como bien habéis dicho, ¿no? Y habéis utilizado la palabra, enamora, ¿no? O sea, estás viendo, lo entiendes rápidamente y dices, qué bien, o sea, qué bien pensado, qué bien el sitio, y empieza, no sé, hay cosas que se entienden rápidamente en cuanto te la explican un poco o ves el resultado, alguna imagen o alguna, y creo que es un proyecto, de verdad, es una acción que vuestro apoyo ahí es fundamental y muy remarcable, la verdad. La verdad que nosotros estamos encantados, ¿no? La verdad, con uno de los proyectos, ¿no? Y yo creo que eso es un poco la línea, ¿no? De proyectos que engrandecen, ¿no? Que al final, que yo creo que se están generando más proyectos un poco de ese estilo, ¿no? Cercano al territorio y que están ayudando, ¿no? A sobre todo a estos lugares un poco más alejados, ¿no? Más lejos del centro, ¿no? Al final vivimos muy centrados, ¿no? En los centros, en las grandes poblaciones, y bueno, nosotros al revés, nosotros queremos el llegar allí, ¿no? A donde quizás no haya tantas oportunidades y que nosotros tenemos que también que favorecer. Sí, además que cualquier acción un poco, porque hablabais de tres patas, ¿no? Lo social, lo cultural y lo relacionado con el sector del olivar, ¿no? Cualquier acción, evidentemente, en la provincia de Jaén es fácil que pueda, por lo menos el tercero es relativamente sencillo, que más o menos lo pueda abarcar de alguna manera, pero cuando hay cosas que pueden abarcar los tres, es ya una propuesta top. Es un lujo. Manolo. En el caso de Grupo Avanza, sí, bueno, Grupo Avanza es una empresa que opera a nivel nacional en el sector de la construcción y de la adecuación inmobiliaria, y podríamos estar en cualquier punto de España. La sede central podría estar en cualquier punto de España, pero en cambio estamos en Jaén, y estamos en Jaén porque queremos Jaén y queremos defender Jaén, y queremos que Jaén sea un referente a nivel empresarial, y por ello apoyamos distintos eventos que se hacen en Jaén, y hay uno que va con nuestro sector, en el que tenemos mucho cariño, que se llama Jaén Genuino. Entonces, Jaén Genuino lo que hace es engrandecer el patrimonio que tiene Jaén. Vale. Y en especial la noche jaenciana, que tanto, bueno, esplendor tiene dentro de un año tras otro, ¿no? Donde abre puertas de sitios emblemáticos, donde normalmente pasamos por la puerta pero no podemos entrar, porque están cerrados, porque son sitios privados, etcétera. Y entonces ese pues también es otro de los puntos que a nosotros nos engrandece, de que dentro del sector de la construcción y del patrimonio y demás, bueno, pues podemos darle visibilidad o podemos participar en que esto se lleve a cabo, que sea una participación. Y como decía Luis, pues que no solamente esté hecho para el turista, para el que viene de fuera, sino que el mismo de aquí de Jaén, que no puede entrar normalmente, pues pueda acceder a ese tipo de sitios y pasar una noche pues alegre y llena de encanto y de magia. La tiene, la verdad. Es un gran proyecto de Jaén Genuino, y ahí está el respaldo y el seguimiento, ¿no?, que tiene a todos los niveles. Ha habido un momento anteriormente en el que estábamos hablando de un cambio de mentalidad, un cambio real, un cambio más o menos material. Y desde vuestro punto de vista, y sobre todo teniendo en cuenta vuestra responsabilidad en los temas de responsabilidad social corporativa, ese cambio que antes lo hemos puesto o está respaldando la necesidad de la responsabilidad social corporativa, ¿cómo podríamos ampliar de alguna manera? Es decir, ¿qué podríamos
ver de manera tangible que tanto en la empresa como en el sector de la caja, ¿no? En este sector económico, financiero, podemos ver claramente que existe ese cambio y que muestras hay, además de, bueno, vale, tenemos una programación en responsabilidad social corporativa, pero responde a unos cambios previos a nivel social, es decir, ¿qué estáis notando? La pregunta es más para Luis y para Manolo, que más que para la Caja Rural y para Avanza. ¿Qué cambio estáis notando en sociedad como para que empresas tan grandes dirijan o se redirijan hacia ese sector? Bueno, yo creo que al final, la sociedad está exigiendo, yo creo que a las propias empresas, no el que al final se produzcan esos cambios, ¿no? Yo creo que también poco a poco las mentalidades van cambiando, las necesidades se van viendo, ¿no? Y yo creo que es importante, ¿no?, que desde la empresa se esté dando respuesta, ¿no?, a este cambio. Yo creo que sí que yo por lo menos percibo, ¿no?, que las empresas están mucho más sensibilizadas con el medio ambiente, están mucho más sensibilizadas con la igualdad de género en su empresa. Es decir, al final estamos en ese momento de cambio y de transformación, ¿no? Yo creo que todos lo notamos en nuestras empresas, ¿no? Por ejemplo, la introducción cada vez de más mujeres, por ejemplo, en los consejos de administración, en los comités de dirección. Es decir, al final es algo que está pasando cada día en nuestra vida, ¿no? Y que viene a quedarse, ¿no? El tema de ser sensible en cuanto al gasto, por ejemplo, de papel, o en cuanto a cómo utilizamos la energía, eso es algo que también es palpable cada día, yo creo, en la empresa, ¿no?, y que todo el mundo lo estamos viendo, ¿no? Creo que al final es algo que estamos viendo y que cada vez, bueno, yo creo que está más dentro del ADN de cada uno, ¿no?, de cada uno de los trabajadores, cada una de las personas que estamos trabajando en nuestras empresas, ¿no?, y que al final, pues, es un camino, yo creo que imparable. Manolo. Si viéndolo desde el punto de vista de que a nivel personal todos intentamos, reciclar en casa, intentamos consumir menos productos que lastimen el medio ambiente, todos hacemos lo que podemos para llevar a cabo esto. Pues la empresa, evidentemente, pues también. Y entonces esto está muy bien visto por la sociedad, como es lógico, porque si todos participamos, pues entre todos llegaremos al fin, llegaremos a la mitad. Esto al final es algo de granito, ¿no? Al final, claro, la Gran Playa son muchos granitos de arena. Yo creo que al final, hay que ser consciente que nosotros no lo podemos todo, pero que sí que tenemos que aportar nuestro granito, ¿no? Que eso es ahí lo importante, el ser capaz de aportar esa parte que a ti te toca. Tener conciencia de eso, ¿no? Y si vemos que nuestra empresa, como empleado, hace o intenta hacer las cosas bien, pues esto de alguna forma nos va a transmitir de que nosotros también lo hagamos bien y que cuidemos de la imagen de la empresa y que cuidemos de la sociedad y entremos dentro de la igualdad y que tengamos respeto hacia nuestros compañeros y hacia nuestros directores. O sea, yo creo que todo es un motor que va engranándose unos con otros y hace buen rollo, hace buen ambiente. En este sentido, o sea, exactamente igual que queremos ser responsables del mundo que dejamos y a las generaciones que vienen, evidentemente también los que estamos en este momento, y hablo sobre todo tema ya de igualdad, ¿no? Planes de igualdad, que a mí me parece verdaderamente algo interesante. Es decir, me parece una de las materializaciones más concretas que se ha podido conseguir tanto en empresas como en sectores institucionales, fundaciones, o ese plan de igualdad que se puede abrir y qué peso puede tener dentro de nuestra institución, nuestras corporaciones, qué objetivos, ¿cómo lo veis vosotros más o menos el tema? Bueno, yo fíjate, la propia caja ya más del 50%, el 50 y tanto por ciento de los empleados son mujeres, es decir, algo que a lo mejor hace un año era impensable, ¿no? Es decir, que la gran mayoría, sí que es verdad que todavía yo creo que se está trabajando, ¿no?, en el acceso, ¿no?, de que eso se vea reflejado todavía en comité de dirección, es decir, en que poco a poco ese cambio se vaya produciendo también a niveles ya de la parte alta, ¿no?, de la dirección, ¿no? Pero yo creo que algo que cada día se está produciendo y cada día yo creo que llega, ¿no? Y que al final
yo creo que es un trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo y que poco a poco pues está llegando y se está materializando y es una realidad, ¿no?, en nuestras empresas cada día, ¿no? Me sabe mal que el oyente dirá, bueno, sí, pero están 3 hombres aquí hablando. Sí, pero bueno, tengo que decir todo. que en el estudio hay también mujeres participando de este Somos podcast, más de una. y efectivamente y como responsables de lo que estamos nosotros diciendo, ¿no? Entonces, pues efectivamente, esto hablarlo hace unos años quizás no tiene sentido, pero sí es cierto que los que estamos a día de hoy a pie de cañón, pues estamos muy concienciados de la igualdad y el techo de cristal y todo ese tipo de cosas. O sea que sí es cierto que esto ha cambiado muchísimo y hay que seguir avanzando porque el recorrido es largo. Evidentemente ya no hablamos de obligación, sino que en todo el sector que estamos diciendo estamos hablando necesariamente de crecimiento. Es decir, esto no puede ser, alejando esos fantasmas de moda que yo un poco había soltado como abogado del diablo. Ya solo nos queda crecer en ese sentido, es decir, entender la responsabilidad social no ya como una obligación de, bueno, tienes que tener este club y esto es una cosa que hay que tenerla porque si no, no estás codeado con... Y entenderlo como eso, como un elemento, una plataforma, algo que nos lleve hacia crecimiento. ¿Hacia dónde vamos ahí, en ese crecimiento? Yo creo que el crecimiento en estos próximos años va a ser, digamos, muy vertical. Yo creo que ahí vamos, porque yo creo que todo el mundo está muy empeñado en que se produzcan estos cambios, que yo creo que son tan necesarios, ¿no? Aparte que la propia legislación, las propias entidades públicas, al final siguen impulsando este cambio que indudablemente se está produciendo y se va a seguir produciendo, yo creo, a mayor velocidad de crucero del que actualmente tenemos, ¿no? Yo creo que ya está cogiendo un ritmo bastante importante, ¿no? Y que en unos años yo creo que muchas de estas historias van a estar plenamente incluidas dentro de las empresas y que lo que ahora nos parece que es algo que se llegará va a estar totalmente integrado y no va a parecer nada fuera de lo normal y de la vida normal de cualquiera de las empresas. Leía el otro día que desde que Internet vive con nosotros, o nosotros con Internet, no sé quién con quién, hay una diferenciación de avance y lo calibran de la siguiente forma. Lo que antes de Internet se avanzaba en 10 años, ahora se avanza en 1 año. Quiere decir con esto de que la comunicación ha formado parte intrínseca de nuestra forma de ser y de actuar. Y entonces pues estoy muy de acuerdo con Luis en ese sentido de que es cierto de que la sociedad está muy implicada y que vamos a actualizarnos y que la igualdad está en nuestro ADN. Bueno, pues convocamos a todos los fantasmas que puedan de alguna manera eclipsar esta responsabilidad social corporativa, que puedan, bueno, pues torcer los objetivos de desarrollo sostenible o que puedan malversar o reconducir la agenda hacia donde no nos gustaría, ¿no? Evidentemente no siempre los contextos son mundiales y es siempre complicado, por mucho que algunos países decidan. Sí, evidentemente lo primero, no todos están en la partida o no todos sienten que estén en la partida. El poderlo llevar a puerto, lo primero que exige es eso, incluir a toda la gente en la partida. Y nos vamos acercando hacia el final y no sé, si hay algún elemento, alguna pequeña cosa, algo que os gustaría destacar, algo que consideréis que, oye, pues eso no os ha dicho, o esto podría haberse comentado, o yo he venido a hablar de mi libro. No lo sé. Si consideráis que hay algún libro del que tengamos que hablar o alguna cosa, creo que es el momento ahora. No sé, comentadme así o comentadnos a los oyentes. Yo creo que bueno, que todo este asunto de la responsabilidad, ¿no? Yo creo que algo de futuro y que sí que tenemos todo el mundo que tener claro que es importante y que además, bueno, pues que todas las empresas tienen que meterlo en su ADN, que yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y que al final yo creo que yo dudo que haya empresas de futuro que no incluyan, digamos, esta parte dentro ya en su presente. De su presente. Es decir, eso yo creo que hoy día es imprescindible, ¿no? Y fundamental, ¿no?
que yo creo que ese es el camino, ¿no? Y que poco a poco yo creo que el que no está convencido se va a convencer seguro. Manolo, antes de la sentencia. Hasta que todos estemos en el mismo barco, la empresa que quiera aportar una buena imagen y una diferenciación con respecto a sus competidores, pues que se una a esto. Es fácil y además es gratificante. Ahí está, la bandera de enganche de nuestro señor Lobo. Vale, por último y para cerrar, hay una pregunta que hacemos siempre a todas las incautas criaturas que caen en este pozo. Y lo hacemos en relación al tiempo. Nos gusta preguntar siempre la misma pregunta y con el mismo sentido que podéis responder desde vuestra corporación, o a nivel personal. Pero puede que sea más interesante siempre ese futurizo que hagamos cada uno de nosotros. A modo de curiosidad, ¿qué preferiríais? ¿Leer las mentes o ver el futuro? Tener capacidad de verlo, de adelantarse al futuro. No sé, hay que dar cosas. Luis, para ti. Yo lo de ver las mentes. ¿No va contigo? A nadie le gusta el tema ese, ¿eh? ¿Qué pasa? Yo creo que ¿Prefieres leer el futuro? Eso de las mentes ya creo que te condiciona, ¿no? El saber lo que piensan los demás, ¿no? Yo creo que para mí sería importante el poder saber, ¿no? Un poco por dónde van los derroteros del futuro, ¿no? Yo, como dice un amigo mío, tú siempre llevando la contraria. Preferiría leer las mentes, preferiría saber y dejar el futuro a la providencia. A quienes lo tengan. Dejar el futuro a quienes lo tengan. A lo que venga. Vale, pues ahí queda la cosa. Futuro mentes. Y con esto pues nos despedimos en esta nueva edición de El Cubo Azul. Han estado con ustedes Manolo Rubia, responsable de Relaciones Públicas y de Responsabilidad Social Corporativa de Avanza, y nuestro invitado especial de hoy, Luis Jesús García Lomas, gerente de la Fundación Caja Rural y su director de Caja Rural. Muchísimas gracias por vuestro aporte y por vuestro granito areno azul. Muchas gracias a vosotros. Gracias a ti, y por supuesto a Luis por darnos su presencia. Muchas gracias. Gracias. Sí.